Para hablar de Bolívar, necesariamente hay que ponerlo en un contexto histórico, es decir, de acuerdo a las circunstancias que les tocó vivir y al tiempo en el cual vivió. Por eso es absurdo juzgarlo con criterios de ahora. Lo importante es que él ha trascendido su tiempo. Pero relacionándolo con lo nuestro, podemos decir que Bolívar representaba a los criollos hijos de españoles adinerados. Eran muy ricos. Los Bolívar y Palacio poseían grandes extensiones de tierra, muchos esclavos, tenían ingenios azucareros, tenían minas, de tal manera que él era un representante en ese sentido de ese sector que, no siendo español, reclamaba para sí la posibilidad de la dirigencia política en América. Porque la independencia o el proceso independentista, como en general lo sabemos, no lo protagonizaron los grupos más oprimidos, que eran los indígenas y los negros, aunque estos sí se incorporaron en gran medida, los de origen africano, al proceso de independencia, sino que quienes hicieron el proceso fueron los hijos de españoles y lo que podríamos llamar una naciente clase empresarial. Bolívar es de todas maneras una figura extraordinaria, porque él se despoja al iniciar el proceso que lo lleva a liberar Venezuela, se despoja de su propiedad sobre esclavos, les da la libertad, lo cual constituye realmente un hecho extraordinario en esa época. ¿Por qué Bolívar y la trascendencia en sentido positivo y negativo? Porque tiene exégetas que ven en él pues un superhéroe y también tiene odiadores viscerales, lo cual es una cuestión curiosa dado el tiempo que ha transcurrido. Por ejemplo, en la Argentina, a José de San Martín, o en Chile a O'Higgins, no se los discute. Ninguno de los bandos está a favor o en contra de ellos porque son simplemente las grandes figuras de la independencia. Igual ocurre con Martí, inclusive ahora, entre los cubanos de la isla y los de fuera. Ambos grupos lo tienen como el supremo valor de la cubanía, pero con Bolívar no ha sido así. Resulta que a esta altura todavía tenemos gente enemiga de Bolívar, aunque esto hay que ponerlo un poco entre comillas, y gente también que ha hecho una cierta religión casi del bolivarianismo, lo cual es también una aberración, pero que sus valores trascendieron la época. Y en España mismo se vivía un feudalismo atrasado, donde el símbolo de propiedad era la tierra que se poseía. Esto particularmente en la sierra ecuatoriana. Y esas relaciones de producción feudales eran aquellas en las que se desarrollaba nuestro país. Cuando se independiza no cambia nada. De hecho, el cambio que se da es quizá un mayor control, pero por parte de personas que sustituyeron a los españoles, que fueron los criollos, y que fueron los militares que se distinguieron más y que se convirtieron también en parte de la clase que lideraba a estos países. El gran aporte para la independencia fue de los pueblos de la costa, indudablemente, y particularmente de Guayaquil. Era una provincia rica, de muchas posibilidades, y de allí el forcejeo inclusive de las potencias que la rodeaban por su anexión, tal como nosotros lo hemos estudiado al hablar de ese famoso encuentro entre Bolívar y San Martín. Este revisionismo histórico que de alguna manera se está viviendo particularmente en Guayaquil, tiene para mí, siempre hablo pues de mi opinión personal, otro entorno, y es lo que sucede actualmente con Venezuela. El hecho de que se llame la República Bolivariana de Venezuela y de que Chávez sea el nuevo Satanás, es lo que hace que se rechace lo bolivariano. Entonces se traen
nuevamente y en una forma bastante sesgada los hechos que tuvieron lugar cuando Guayaquil se incorporó a la Gran Colombia. Cuando Guayaquil se liberó por sus propios esfuerzos, lo cual es cierto, con el apoyo de venezolanos que vinieron, toda esa historia es conocida, luego su independencia no se hubiera podido mantener de no existir los auxilios que llegaron más tarde al mando de Antonio José de Sucre, y que, afincado en Guayaquil, pudo darles el apoyo necesario para que se avanzara hasta la liberación de Quito en 1822. ¿Y por qué? Porque de lo contrario, si eso no hubiera sucedido, los españoles hubieran recapturado casi con seguridad lo que es el Ecuador costeño, ¿no? Era evidente, tenían mucho más poder. Por eso es que en la batalla de Pichincha, impulsada, colaborada, apoyada por Guayaquil, que consolida la independencia ecuatoriana, tenemos un ejército republicano cosmopolita, es decir, de muchos lugares de América y también de Europa, y que habían abrazado la causa de la independencia. ¿Por qué a esta altura de la historia que hacen que, por lo menos uno de los puntos fundamentales de lo que no hemos hablado todavía, que es el afán integrador de Bolívar, se esté extendiendo como la única posibilidad de conformar un gran espacio geográfico y humano? América del Sur está llamada a la integración, como ningún otro espacio. Tenemos una lengua común, a pesar de que ha habido guerras entre nosotros, no han llegado a tener los niveles de las guerras mundiales que asolaron Europa, y pese a lo cual se ha hecho la unidad. Y por otra parte, una historia compartida. De allí que uno de los lemas sea que si tenemos un pasado en común, debemos tener un futuro en común. Esta voluntad política de los actuales líderes, de la mayoría de los líderes actuales de América del Sur particularmente, choca contra los intereses económicos y la visión política que tienen ciertas élites. Y eso es lo que me explica a mí esa oposición, yo diría visceral, a Bolívar, que hasta consiste en quitar su nombre de entidades, de lugares históricos. Es muy importante, por ejemplo, saber que el monumento a Bolívar que tenemos aquí en la plaza, antes era por lo menos Parque Seminario, pero ya ahora se le dice de las Iguanas, ese es el primer monumento hecho en el Ecuador a Bolívar, y se lo hizo con suscripción popular. Guayaquileños que eran miembros de la burguesía guayaquileña eran todos bolivarianos. Los grandes exégetas de Bolívar fueron los presidentes guayaquileños, y por supuesto el famoso Olmedo, a quien ahora se lo contrapone a Bolívar sin ningún sentido, porque Olmedo, usted sabe que hizo el mejor monumento escrito a Bolívar con la victoria de Junín, ¿no? Y aunque tuvieron ellos diferencias, en realidad cuando muere Bolívar es en Guayaquil donde se hacen unas exequias extraordinarias